amigos y amigas? Pues bienvenidos a su programa de salud y bienestar con gracia y por supuesto este podcast que compartimos esta tarde de Hablemos Legal con los mejores, con RC Abogados y con su titular, el licenciado Mauro Reyes. Y como cada martes venimos a tratar un tema de mucha importancia, porque qué mejor que estar informados y tener la mejor información a través de los profesionales de la ley. Es bienvenido esta tarde y gracias por compartir este podcast aquí con nosotros y hablar ahora sí de tanta información importante para nuestro público. Claro que sí, gracias. Bueno, pues siempre es muy importante tocar este tipo de temas para toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando por ahí. La verdad es de que es de muchísima utilidad. A veces se quedan algunas dudas por ahí, inclusive hasta aún teniendo su propio abogado, a veces se quedan como que con la pena de preguntar. Y bueno, nosotros queremos hacer esto un poquito más dinámico, de que disipar dudas completamente, cero pena, cero tapujos, y bueno, que obviamente qué se puede, qué no se puede y cómo se le puede hacer para darle para adelante en un asunto legal. Totalmente, y esta tarde el tema son las reglas de convivencia, porque si te das cuenta y el público también, hemos llevado como una especie de, ahora sí, de un tema, el que sigue, todos agarrados de la mano, porque al final y al cabo pues es hablar de alguna situación legal que esté viviendo muchísima gente. Las reglas de convivencia, ¿cómo podemos saber cómo son, qué significa, cómo nos los plantea nuestro abogado o un juez? Ahora sí, la palabra reglas de convivencia. Bueno, gracias. Pues ya ves que hemos estado tocando en anteriores programas el tema de divorcio, sí, el tema de alimentos, y obviamente ahorita con las reglas de convivencia, pues bueno, estábamos comentando en el programa pasado de que los hijos no son una letra de cambio, como muchas veces desafortunadamente lo agarran de rehenes, ¿verdad? Así, entre comillas, le ponemos entre de rehenes los propios padres para poder tener acceso hacia alimentos, tener acceso hacia bienes inmuebles o tal vez muebles que tengan pendientes. Y pues bueno, no se vale. Existe esta herramienta legal que se llaman reglas de convivencia y que tanto el padre como la madre la puede ejercer, porque muchas veces también se encuentra, ahorita que estamos con equidad de género, ¿verdad? A veces también hay padres que tienen la custodia de los hijos, sí, y que la madre también está queriendo ver a su hijo y pues por X o Y el padre le quitó a su hijo y no lo deja ver a la madre, que también se da, ¿verdad? Por algunos casos que yo le llamo casos psicológicos, porque en realidad la madre siempre va a tener el sartén por el mango, y siempre va a tener a los niños, inclusive menores de 12 años, de cajón tienen que estar con la madre, salvo algunas causales. Pero bueno, las reglas de convivencia precisamente es eso, ejercer la patria potestad, los derechos y obligaciones de padres hacia los hijos, de una convivencia sana, porque muchos jueces ya están entablando mucho su criterio respecto a eso. Saben perfectamente que un niño necesita de ambos, padre y madre. Y bueno, qué mejor que lleguen a un arreglo, llámese judicialmente o extrajudicialmente, hacer un convenio estableciendo los tiempos en que se van a ver a los menores. Claro, los tiempos y a veces hasta los días, ¿verdad? Y es a veces lo que entra la inconformidad un poco de mamá o de papá, es en dado caso que alguien tenga a los pequeños, pues que no están a veces de acuerdo con el día o con las horas, porque a veces pues también de vivir, ahora sí, 24/7 con los hijos, cuando está el matrimonio bien formado y luego de repente nada más a 1 hora, a 2 horas y pues como que se rompen muchas cosas, ¿no? Y de esta manera el que viene resintiendo es el niño. Sí, claro, por supuesto. Inclusive quiero comentarles que en esta materia que es familiar, en un asunto de carácter civil familiar, pues obviamente también entra una figura de un ministerio público adscrito a un juzgado como medio de representativo para el menor, porque pues los menores pues, realmente son personas que desafortunadamente ven y se dan cuenta de todo, pero bueno, aún no tienen ese valor probatorio con un juez, ¿verdad? Necesitan un intérprete, a veces hasta existe un cuadro de psicólogos que también interpretan las conductas de los niños. Claro. Creo que por ahí sí llegué a comentar que en la administración 2021-2024, que yo estuve como regidor en el Ayuntamiento de Ciudad Madero, por ahí estuvimos, en particular a mí me pusieron como representante también, como una figura
del Estado para velar los intereses de los menores en algunos asuntos familiares. Y la verdad es de que sí es muy difícil de estar viendo cómo el día a día están peleándose padre y madre y a veces no les importa el interés del menor, y la verdad Claro. los que al final llegan a tener una carga muy grande moralmente, pues es el niño, ¿verdad? Totalmente. Oye, Lick, y por ejemplo, mucho también lo que nos han platicado es cuando hay esta desobediencia por parte, lamentablemente a veces del papá, aunque haya también de la mamá, cuando, ¿verdad?, infringe o falta o salta algún recurso, ahora sí que legal. De esta manera, que extraen a los niños, se los llevan y a veces van a la escuela y se los llevan y los hacen perdedizos. ¿Y qué pasa con esto? ¿Hay alguna sanción? ¿Se los quitan? ¿Pierden ahora sí que este derecho de reglas de convivencia ¿No? o cómo es? Por supuesto, bueno, yo sí invito a la Sí. gente que es temerosa a que no se lleve a cabo una convivencia sana con sus hijos y dice, no, es que tengo miedo que se lo vaya a llevar de la escuela y ya no Sí. lo vaya a regresar. Bueno, a ver, pues pon una denuncia penal, porque aunque sean tus hijos, estás también privando de su libertad para con la Claro. mamá o con el papá, ¿verdad? Sí. Lamentablemente, Gracia, ¿qué crees? Digo, la balanza legal está 100% hacia las mujeres. Sí. La verdad es que así es. Lo único que ha cambiado en la legislación actual, pues es obviamente el tema de las multas que le impone el Estado hacia la mamá que no quiera prestarle el niño. Claro. Pero hay gente que le vale y dice, bueno, pues total, de aquí a que me ejecuten esas multas por parte de Hacienda, yo ni siquiera pago impuestos o no sé, Ándale. les vale Así y de lo dejan manera de- así. Lamentablemente, y si hacemos un llamado a nuestros congresistas federales y estatales para que haya mayor legislación a favor de la convivencia sana entre los padres. Claro. Hay una asociación civil, incluso por ahí está un muy buen amigo que preside esa asociación sobre padres que están tratando de que haya equidad o equilibrio en cuanto a la legislación mexicana, Sí. porque pues está 100% a favor de la madre. Sí. Existe este medio de defensa que se llama reglas de convivencia, pero como te lo comento, al final se topan con unas multas y en caso de que no comparezca la madre, Claro. a veces las hacen efectivas, a veces no las hacen efectivas. Ujú. Y bueno, es una cuestión moral nada más la ¿Por que qué tienes. pasará esto en un momento de decidir con quién se quedan los hijos? Dices tú, bueno, igual la mamá, ¿verdad?, se puede quedar con los hijos, pero si a lo mejor no están bien con ella, aunque sean sus primeros años, ¿hay alguna manera de que el papá los pueda tener? ¿Alguna manera también de supervisión hacia una mujer? Porque no nada más la supervisión va a ser el papá, o sea, hacia el hombre también. Ahí debe haber una supervisión hacia mujer. Hemos visto muchos casos nefastos en donde la mujer también a veces de repente tiene una pareja y le va como en feria a los hijos, ¿no? Sí. Pero mientras tiene al marido muy reservado a que los vea, inclusive hasta que vea de alguna manera, pues, si está llegando realmente el dinero, si llega de alguna manera, se ejecuta como debe de ser, y a lo mejor no lo estén gastando en otras situaciones y los niños lo estén padeciendo también. Así es, Gracia. Pues bueno, mira, lamentablemente el único recurso que tienen los padres es este juicio de reglas de convivencia. Y pues bueno, a veces sí acuden a cosas de que sí, que se los quieren llevar, o que esto, o cuántas veces no hemos visto en las noticias que se manifiestan afuera de los tribunales, ¿verdad? Sí. Pero en realidad hay que ir al Congreso, a los congresos, para que los legisladores precisamente trabajen en ese tema, porque es muy lamentable que no haya un avance en ese tipo de legislación. Ajá. Nuevamente te vuelvo a comentar, lo único que tenemos de herramienta es este tipo de juicio, Sí. y lamentablemente a donde llega a topar es en unas multas que le van a dar a la madre. Claro. Ahora, si hay algo más allá, quiero aclarar, o sea, existen también los maltratos, que se les hagan un estudio socioeconómico y que digan, bueno, es que tienen mal a mi hijo, que la señora o el esposo lo maltrata. Claro que también existe esa figura jurídica, pero pues obviamente hay que hacerla valer. Claro. Pero ¿qué pasa cuando no existen maltratos ni existen más que el berrinche de decir no te lo voy a prestar? Pero es una muy buena madre, ¿verdad? Pero no quiero que convivas con mi hijo, ¿sí? Simplemente.
bueno, pues ahí es donde se topan con pared. Pero si existe una figura en la cual la madre que lo tiene, aparte de no prestártelo, sabes que se droga, se alcoholiza, golpea, hay maltrato psicológico, tiene una pareja que también maltrata psicológicamente al menor, bueno, ahí entonces sí entran algunos casos donde hay violencia intrafamiliar y nos vamos a ir hasta por la vía penal, por violencia intrafamiliar. Y ya en base a ese estudio que se le genere, pues obviamente podemos quitarle la custodia momentáneamente, no la patria potestad. La patria potestad, recuerden que habíamos hablado la vez pasada y lo voy a volver a comentar. Claro. Son dos figuras jurídicas, la patria potestad y la custodia. La patria potestad son aquellos derechos y obligaciones de los padres con los menores, ¿sí? Sí. Obviamente darle alimento, darle una estancia, ¿verdad? Darle ropa, medicamentos, estudios, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero también entre los cónyuges o excónyuges, pues obviamente es el respeto y las reglas de convivencia que van a tener. Y la custodia, bueno, esa sí es la que se define. Y la custodia normalmente es quien va a tener al menor, es la persona que va a tener la custodia del menor, ¿verdad? Sin embargo, 12 años, dice la legislación, que de cajón le corresponde a la madre. ¿Por qué? Porque un menor de 12 años todavía necesita de la madre para su formación. Arriba de 12 años, bueno, el niño ya se le puede poner un intérprete, una figura jurídica por parte del Estado. Como que lo esté representando. Que lo esté representando, un ministerio público adscrito, personal. Y obviamente ahí entran también los estudios socioeconómicos, los estudios psicológicos, psicotrópicos también para ver si se droga, entre otras pruebas como testimoniales para saber cómo es la convivencia. Ahora, aún así, se va ante un centro de convivencia que tiene el tribunal, ¿sí? Para que el menor poco a poco vaya conviviendo con el padre. 1 hora, 2 horas, entre más tiempo, ya hasta que llega el momento en que ya se lo puede llevar. Pero por lo pronto les dan como que probaditas con esa intención. Así es como se manejan las reglas. Pero ese centro, háblame de él. Ese centro está inclusive una persona que está ahí presente, ahora sí que al tanto de la conversación o de los juegos que puedan tener papá e hijo o algo en esas horas que se ven. Sí, bueno, desafortunadamente o afortunadamente, por si tiene miedo la madre de que se lo vayan a llevar, está un actuario judicial precisamente velando la integridad del menor. Y normalmente tampoco está sentado al lado del niño, ¿verdad? Sí les dan oportunidad para que platiquen, para que dialoguen. Cierta privacidad. Sí, hasta cierto punto una privacidad, pero donde esté al alcance a la vista. Hay que se lo puede brincar ese centro, que a mí se me hace como que un poquito así, como que diga la madre, ¿saben qué? Pues sí, ok, pero no es necesario que el papá lo vea ahí. Bueno, pero es que si no fuera necesario, yo creo que ni siquiera se van a un juicio de reglas de convivencia. O sea, sí. Que esa es la parte que yo quería comentar también. Se puede hacer un convenio extrajudicial sobre reglas de convivencia y se puede notariar. Y obviamente eso se puede elevar a que se judicialice. O de lo contrario, por medio de los centros alternos de solución de conflicto, que ya les había comentado que existen en el Tribunal Civil, también se puede hacer un convenio y que se judicialice. ¿Sí? Que obviamente el juez sirva como pues obviamente que tenga este poder de elevarle a darle esa validez que necesita ese convenio. Pero yo normalmente cuando manejo un divorcio, que existen menores de edad, existe repartición de bienes, trato de no irme a un incidente de liquidación de bienes con reglas de convivencia, porque la verdad a veces es un poquito agrio, un poquito incómodo y un poquito desgastante, tanto para los menores como para los padres también. Entonces, ¿qué les recomiendo? Vamos a hacer un convenio, se notaría, cada quien se queda con su parte, y si en caso de un incumplimiento, obviamente lo hacemos valer. Ok, ahora, tú como abogado, tú como toda esta experiencia que tienes, ¿hay fallos? ¿Está perfecto así como va? ¿O tú qué harías para arreglar ciertas cosas que digas? Tú es que, mira, ¿sabes qué? A lo mejor si fuera así o así de esta manera,
fuera mucho mejor este proceso para los pequeños, porque estamos hablando de salvaguardar a los pequeños. Hay por ahí cositas como que de repente dice uno, es que se escapa si no ponen atención, si no regularizan, si no esto, pues por estas cositas que hay, no se llega a algo bien. Lamentablemente somos Sí. humanos y obviamente Claro. no somos perfectos. Nuestras emociones a veces nos ganan, Sí. a veces son cuestiones de que si ya hubo un divorcio previo y a lo mejor esta persona ya tiene una pareja, pues las emociones cambian, ya no es lo mismo y a veces Sí. ese rencor, ese enfurecimiento se quieren desquitar, lamentablemente se vendan los ojos y no ven que está una criatura de por medio, o si hay un adolescente que también está en una etapa difícil, que también que lo priven de la figura paterna o de la figura materna, o sea, Así es. siempre van a necesitar de los dos. Yo creo que aquí lo que hay que ser consciente, Gracia, es Sí. que cuando tú contraes matrimonio y estás decidido a hacer una familia, yo creo que hay que estar consciente no nada más de las leyes que lamentablemente son demasiado flexibles aquí en la República Mexicana, y hay que ser consciente y hay que ir un poquito más allá con respecto a esto. No Claro. quiere decir que tienen que estar soportando cosas y no divorciarse, Sí. pero si no hubo un buen matrimonio, sí puede haber un buen divorcio. Y tratar de llevar una buena relación ambos si existen hijos, porque los hijos son para toda la vida. El matrimonio sí se termina cuando decides divorciarte y cuando firmas. Ajá. Pero los hijos van a estar toda la vida, ¿verdad? Claro. Y ahí tienen que estar. Entonces, Totalmente, tienes toda la razón. Aquí tengo varias preguntas A que ver, también se surgió a la adelante. gente, y dice una de ellas, son sencillas porque son inclusive pues tomadas de las personas, ¿no? Que dice, ¿qué ocurre? Dice, si un padre no responde por su hijo, licenciado, ¿tenemos derecho a verlo? Y luego hay otra que te dice, ¿legalmente se puede obligar a un padre a ver a su hijo? ¿Y a qué edad mi hijo puede decidir con quién vivir? Lo acabamos de comentar. Sí. Desde los 12 años, a partir de los 12 años, ya se considera que el menor ya tiene un cierto, ¿cómo se le pudiera llamar? Porque no es un criterio Ajá. siempre lo van a tener, pero bueno, ya es tomado, legalmente ya es tomado más en cuenta respecto a la situación que él pueda comentar, en decir, ¿sabes qué? Es que no quiero estar con mi papá porque mi papá me golpea, o porque yo veo esto que mi papá lleva amistades a la casa y comienzan a tomar, o sea, Sí. ya están en una edad donde todo lo pueden decir, Claro. donde realmente ya deja de ser un niño, ¿verdad? Y se convierte en un niño adulto, un niño adolescente, ¿no? Un niño grande que le llaman. Que ya no puedes ahora sí que con algo callarlo. Así algo, es, ¿no? a partir de los 12 años ya es cuando se considera que tiene voz, no tiene el voto, pero ya tiene el voz el menor. Sí. Entonces ya puede decir, ¿sabes qué? Es que yo me quiero ir con mi papá, y si no vamos a abrir un juicio, Sí. o decirle, papá, preséntame, yo ya no quiero estar con mi mamá. Y obviamente a veces lo toman como letra de cambio, Sí. A los menores, como les comentaba, y decían, bueno, no, es que si se va mi hijo, tiene 12 años, yo voy a dejar de recibir una pensión alimenticia, porque estamos Claro. de acuerdo en que la pensión alimenticia no es para mí, No, claro. como o excónyuge, es para mi hijo. Claro. Entonces, si mi hijo se va a ir con el papá, pues que ya se acabó la pensión, ahí sí, terminamos un juicio de pensión alimenticia. Sí. Entonces, hasta los 12 años es cuando. Y sí, como lo comentábamos, la siguiente pregunta, ¿los padres podemos exigir ver a nuestros hijos? Claro, mediante este juicio que se llama reglas de convivencia. Nada más aquí hay dos situaciones. La primera, que la madre siga estando aquí en el territorio nacional, o que esté notificable, porque si ya se fue a Timbuktu o ya simplemente se borró del mapa o no están en la misma ciudad, pues va a complicar y va a conflictear más todavía este asunto de poder ver a su hijo. Y aún así, teniéndola a la vista, notificable de un juicio de reglas de convivencia, no va a garantizar tampoco que ella acceda, porque la única forma de acceder es mediante multas. Si no se presenta ella a las audiencias, pues el Estado, ¿verdad?, mediante el tribunal le va a emitir unas multas
que van a ser, pues por parte, se las va a percibir el Estado por parte del SAT. Sí, es pero correcto. si no paga impuestos, la señora obviamente también está ilocalizable. Si ya le asesoraron y le tiene cero temor Ajá. a este tipo de actos administrativos, porque una multa es una cuestión administrativa, pues obviamente le va a valer y no le va a prestar al hijo. Totalmente. Dice Lick, ¿cuántos días de visita le corresponden a uno como padre? ¿Lo dictamina el juez, el abogado o quién? Pues lo que mejor lo pudiera dictaminar es ambas partes, que ellos decidan. Hay algo que se llama custodia compartida, que es Claro. lo más sano para los hijos y lo más sano para los padres. Aquí hoy en confianza voy a comentar, yo soy divorciado, pero llevo una muy buena relación con la mamá de mis hijos, y ejercimos nosotros la custodia compartida. Y la custodia compartida es que mis hijos, si el día que quieran ellos, mamá, me quiero quedar en casa de mi papá, ellas van, llevan ropa y ahí se quedan, y al otro día yo los llevo al colegio, la mamá los recoge y ya normal con ellos. Sí, Y si no, sábados y domingos, ¿verdad? Entonces, eso sería la forma más sana que pudiera existir una custodia compartida. Pero sin embargo, no es lo que decida un abogado, lo tienen que decidir ellos. Y en el caso de que no se pongan de acuerdo con una custodia, o aunque no sea una custodia compartida, pero que digan, ¿sabes qué? ¿Estás de acuerdo que yo voy a recoger a mis hijos el sábado a las 8 de la mañana y te los voy a retornar el domingo a las 8 de la noche? Bueno, eso sería lo más normal también, que normalmente se estila en ese tipo de custodias. Claro. Pero si ya no se ponen de acuerdo las partes, entonces sí, el que va a decidir va a ser un juez. ¿Y de qué forma lo va a decidir? Como se los comenté, los van a someter primero a un centro de convivencia por parte del tribunal, que poco a poco se le da un día y una hora al papá con la señora para que lleve al menor. Y a lo mejor él dice, ¿saben qué? Los miércoles a las 6 de la tarde va a estar una hora. Sí. Y a los 15 días ya le vamos a dar 2 horas todos los días miércoles. Y bueno, poco a poco se le va aumentando hasta que el juez saca otra resolución y diga, bueno, sábados a partir de las 9 de la mañana va a pasar el señor por el menor y lo va a retornar el domingo antes de las 7 de la noche. Entonces sí lo determina el juez cuando no se ponen de acuerdo, pero cuando se ponen de acuerdo, pues es mejor hacer un buen convenio, ¿verdad? Para no llegar a este tipo de situaciones, Gracia, que ya lo comentamos también en el programa pasado, es un trauma para los menores. Oye, y cuando se llevan a los chicos, a las hijas o a los hijos, te digo porque yo tengo una amiga que precisamente tenía ese problema, le tocaba llevárselos, pero siempre llegaban los niños o las niñas, ¿verdad? Que tiene varios con él, pero decían, ya llegan muy cambiados de allá. Llegan porque se pasan allá el fin de semana o la mitad de las vacaciones y regresan, ya no quiero regresar conmigo, o cuestionándome todo, o como que investigándome. Y luego de repente las niñas, pues al fin niñas o niños, dicen, es que mi papá me pregunta, o es que mi papá no quiere, o que mi papá me dijo que tú eras esto. ¿Qué pasa ahí con esa cuestión? Hablamos otra vez de utilizar a los chicos o a las chicas, ¿verdad? Pero hay algo que se puede hacer de manera, ahora sí que acercar a las partes y decir, lo que estás haciendo no está bien. Por supuesto que existe, y normalmente esto lo vemos en los sistemas DIF de los municipios, ¿sí? Yo, ¿qué les recomiendo de entrada? ¿Tiene algún nombre esto? No. Sí, bueno, existe una figura dentro del sistema DIF que ve el tema de la familia. Y que obviamente se puede manejar por ellos mismos, o de lo contrario también en el mismo juicio de convivencia, pues abrir un incidente y hacer valer lo que está pasando. Y obviamente les van a hacer van a entrar psicólogos a hacer estudios, tanto para los menores como los adultos. Y determinando eso, claro que también debe haber consecuencias. Y también entra un juez a decir, ¿sabes qué? Pues no, yo creo que este señor está actuando mal aquí, y bueno, le vamos a conceder, si tenía
3 días o tenían la custodia compartida, bueno, pues a lo mejor lo más viable es de que usted se quede con la custodia. Claro. Y que obviamente vea lo más esencial nada más a su hijo. Sí. Pero es difícil que los que se compruebe, ¿verdad? Claro. Pero sí, muy seguido pasa esa situación de que, si no, es que sabes qué, esto, lo otro, que es que regresa ya muy renuente conmigo y es que le hablan mal de mí. Sí. ¿Qué le recomiendo yo? Si ya hay un tipo de situación donde no hay una buena convivencia, y yo recomiendo que busquen alternativas como tantos amigos psicólogos. Sí. Le mando saludos a mi psicóloga Mayra, por cierto, que yo la recomiendo seguido en los asuntos legales que me toca ver. Claro. Hay psicólogos especializados para los menores también, y que obviamente van ayudando a cubrir todas esas heridas que se van pronunciando aún mayores. Claro. En el tipo de conflictos Sí. legales que tienen los padres, porque no es bonito. Si lo vemos a veces entre familiares, ¿verdad? Sí. Imagínense que fuéramos nosotros los menores y que viéramos a nuestro papá y a nuestra mamá peleándose por quién se hace cargo de uno. Es como se sentir también culpable al niño o a la niña, Claro. ¿no? Hablando de manera psicológica, tú eres una persona muy humana, tú eres una persona que Gracias. te toca mucho el corazón y has estado en los lugares que tienes que estar, precisamente por el corazón que tienes. Y yo creo por este sentimiento hacia los niños, tú eres papá de unos niños hermosos. Gracias. Nos acabas de contar en confianza que eres un hombre separado, pero también nos das el ejemplo de cómo sí se puede tener una convivencia. Claro. Con la pareja, con la expareja, porque en un momento dado, en un momento de un tiempo, pues hubo un amor, y de ese amor nacieron los bebés y queda ya el amor de, ahora sí como que de amigos y eso, pero qué padre es ponerse de acuerdo y decir, ¿sabes qué? Pues nuestros hijos no tienen la culpa de nuestras decisiones, al fin y al cabo son los que no decidieron venir. Así pero es. Vamos a darle la mejor calidad de vida, felicidad, que sepan que mamá y papá no pelean, que mamá y papá al contrario se pueden sentar y ponerse de acuerdo. Muchas veces ya está sin llegar ahora sí a juicio ni a nada de eso, sino a sentarse y a dialogar, ¿no? A seguir la educación, la alimentación, todo. Se puede hacer de la mejor manera y siempre por el bien de los chicos, pero también, ¿sabes qué? También por el bien de uno como adulto. Claro, y ¿sabes qué también, Gracia? Sí. Que el tiempo vuela. Totalmente. O sea, uno podrá decir, bueno, es que mi hijo necesita de mí hasta los 18 años. No, bueno, pues a veces están estudiando todavía a los 25 y queremos apoyar, porque pues siempre queremos crear una figura mejor que uno, ¿verdad? Yo sí quisiera que mis hijos fueran mejor que yo y mejor que su mamá también, que también ella es estudiada, ¿verdad? Claro. Pero sí, claro que me encantaría. Entonces, pues hay que darles. Ahora el tiempo vuela en un ratito, ya crecieron, ya se fueron y ya nos quedamos nosotros. ¿Y qué crees? Nos quedamos pero con el mismo rencor. Si nos quedamos con peleas, no. El rencor va a seguir. Oye, espérame, si ya mis hijos ya crecieron, ya hasta te hicieron abuelo y todavía sigues resentido con esto. Hay personas que siguen resentidas. Hay muchas parejas así, totalmente de acuerdo contigo, y pues más que nada, pues hay que hacerlo por ahora sí, por crearse mejores momentos con las personas que amamos y con las personas en las que quedamos de un buen término. Por ejemplo, aquí hay otra pregunta, precisamente porque dice, ¿qué ocurre con esto de las visitas cuando hay una orden de alejamiento? Porque mi ex esposo precisamente ya está en tratamiento psicológico. Y ¿por qué? Porque precisamente tenía ciertos rasgos de agresividad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una orden de alejamiento momentánea en lo que él tiene unas horas con psicólogos y ya que el psicólogo ya les pueda decir que puede reanudar, porque cualquier cosa lo alteraba. Nunca golpeaba a los niños, pero tampoco les tenía la paciencia y los espantaba. Bueno, pues cuando hay este tipo de medidas cautelares, así se le denominan estas medidas cautelares, y son otorgadas precisamente por un juez, bueno, pues si esto llega a rebasar, y obviamente estamos viendo que está volviendo a pasar esa línea que debe de estar, pues inmediatamente hay que tener el teléfono de la policía, de la Guardia Nacional, para que vengan y que lo aprendan. Y si yo estoy temeroso de la integridad física y moral, tanto la mía como la de mis hijos, pues hay que hablar a la fiscalía y decir de lo que está pasando, mostrar el antecedente para que la fiscalía nos pueda otorgar algo que se denominan medidas de seguridad. Estas medidas de seguridad es de que a 500 metros donde él pase 500 metros cerca de donde estoy yo, la van a prender y lo van a reclutar. ¿Sí? Esas son las medidas de seguridad
para uno, pero obviamente hay que hacerlas valer. Sí, totalmente de acuerdo, pero ¿qué te parece si nos vamos a un pequeño cortecito? Claro Para que sí. los patrocinadores por aquí también se estén viendo. Vamos y regresamos, no le cambia, al contrario, comparte el programa.